Amigos seguidores de La Realidad y también a quienes nos siguen a través de Cocavisión, la página oficial, y estamos también a través del canal 10, el canal de mi gente, Cocavisión, y a quienes nos escuchan a través de Radio Suprema 89.5 FM. Señoras y señores, estamos, como es de conocimiento de la ciudadanía, de festividades del Cantón Francisco de Orellana, celebrando un año más de aniversario, y no es para menos en esta fecha tan importante contar con la presencia de un invitado de lujo, podemos decir, en nuestro espacio La Realidad de Frente, con este humilde servidor quien les habla, Pablo Intriago. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que el señor Daniel Pauker Gutiérrez, un ex alcalde del Cantón Francisco de Orellana. Más allá de hablar de la historia en sí, es conocer anécdotas y episodios importantes de lo que fue no solo su gestión, sino de la historia de este cantón que hoy está celebrando precisamente su aniversario de creación. Pero antes que nada, el saludo respectivo, la bienvenida, mi estimado don Daniel. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Gracias, Intriago, por hacerme esta invitación. Realmente para mí es muy importante hablar de los legados, del pasado, de nuestras culturas, de nuestros primeros fundadores. Hablo primero de la parroquia de Orellana, ¿no? Ahora el cantón. Ahora Orellana, Francisco Orellana del Coca. ¿No? ¿A los cuántos años vino usted acá a este rincón amazónico? ¿De dónde es, como se dice, originario, parte de su familia? ¿Quién les trajo por acá? Bueno, mi familia es mi madre del Tena, nosotros venimos desde allá, en paz descanse, igual mi padre europeo, alemán, que vino muy joven al Tena. Allá. Y bueno, ahí formamos su hogar y somos dos hermanos. Bueno, ahora estamos solamente 11 porque el primero, que fue oficial del ejército, falleció justamente en un tratamiento por un problema que tenía del corazón. Ya de avanzada edad. No, ya se jubiló como oficial del ejército, ¿no? Y de ahí mi padre era muy aficionado a la zoología, a la cultura, le encantaba la botánica, la agricultura, la naturaleza. Creo que eso heredó usted de su papá, claro, porque es de los que más les gusta ese campo, claro, ¿no? Entonces, él trabajaba, me acuerdo, en esa época había el correo. En canoa salían desde Puerto Misahuallí, las valijas en canoa, con las cartas y las encomiendas hasta Nuevo Rocafuerte de bajada, y así mismo era de su vida. Entonces, en ese trabajo, él se enamoró del río, le gustó el coca y se trasladó con toda la familia. Como nosotros éramos pequeños, yo tenía 10 años, mis hermanos todos ya estaban en colegio, ¿no? A los 10 años, ¿se acuerda perfectamente, claro, cuando llegó? ¿Su primer recuerdo cuando llegó aquí a esta tierra? Bueno, el río Napo, lo que es el malecón, todo era puro canoitas, con balsas, la gente se bañaba en el río, lavaba su ropa, todos esos quehaceres del río, no había agua potable, el agua del río, pero el agua en esa época no estaba contaminada porque no había petróleo, ni había minería, no había nada que contamine, sino el tema natural, ¿no? Entonces, y la naturaleza, la flora, la fauna y la parte cultural, que sinceramente es encantadora. Claro que hemos perdido mucho, pero todavía creo que hay tiempo de algo poder que recuperar. Se conserva. Claro, sí, podemos algo recuperar en el sentido. ¿Cómo fue su niñez cuando recién llegó? Como dice, usted estaba más dedicado a lo que dependía de su papá, pero ya llega un tiempo en el que va creciendo y van surgiendo no solo oportunidades, sino quizá retos con respecto al tema. Son recuerdos, porque las familias que cuando yo llegué éramos contadas las familias que estaban acá. El aeropuerto que fue construido con mingas por la parte de los misioneros, ¿no? Los capuchinos, ¿no? Había el único transporte aéreo que lo manejaban justamente transporte Taisa o Tao, algo así era. Tao. Sí, ¿ya? Y me acuerdo que justamente ahí se entraba todas las semanas, y también cuando había exceso de ganado, ellos se faenaba y se llevaba para
para Quito en el avión Tao, ¿no? En avión se transportaban aquí los productos de lo que es carne, de lo que era carne. ¿no? El resto, lo que era arroz, lo que eran otros productos, eso se bajaba en grandes balsas, los colonos de aquí, y los ribereños rebajaban hasta Nuevo Rocafuerte y se vendía ya a los botes peruanos. Había el comercio, como decir, libre comercio, pero claro, había más circulación, claro, había más movimiento comercial. Claro, se vendían los productos de aquí y se compraban los productos que venían de Brasil, hasta de Europa, tantas cosas, se compraba y se llevaba por embarcaciones hasta Puerto Misaguallí, de Puerto Misaguallí hasta Quito, Ambato, según donde tenía cada cual su mercado donde expandir. Esa es la realidad. Interesante. Eso también ya se ha perdido un poco, ¿no? Casi ya no hay. Eso ya debemos contar justamente lo que cuando yo vine a terminar aquí mi escuela, hasta el 6º grado, en la escuela Presidente Tamayo. La primera escuela. Era la primera escuela fiscal, y la Josefina, que había la Fray Mariano de Asquetá. Y se gestionó y se creó el Colegio Padre Miguel Gamboa, donde fuimos los jóvenes, los primeros fundadores, donde estoy incluido yo, mi hermano Leopoldo, y tantos los jóvenes que éramos de aquí, porque aquí no había colegio, era muy difícil, había que ir por canoa, ir a estudiar en el Ténate, ¿no? Y para Quito era muy difícil. No sé, no era tan fácil la educación. Tengo la satisfacción de ser uno de los fundadores del primer colegio, justamente, que es el Colegio Padre Miguel Gamboa, y gracias justamente nos dieron una buena instrucción, una buena educación. Monseñor Alejandro Lavaca fue nuestro rector, fue su profesor. Fue Alejandro nuestro Lavaca, orientador y el gestor del Colegio Padre Miguel Gamboa, y todo fue la misión. Hay que dar gracias, que la misión ayudaba mucho a la parte colona, a toda la sociedad aquí de Orellana. ¿Qué experiencias o qué recuerdos tiene de Monseñor Alejandro Lavaca? Esa parte no la conocía, que usted tuvo esa oportunidad de escucharlo. Conferencias, y nos inculcaba la lectura, la parte religiosa, o sea, todo lo positivo. La ilustración. Todo lo positivo. Y bueno, el Colegio Padre Miguel Gamboa justamente fue la finalidad de crear justamente y dar un soporte al eje principal que necesita justamente Orellana, el apoyo justamente a la agricultura, de lo que vivimos todos. Si no hay que comer, si no se cultiva, si el campo no produce, ¿de dónde se alimenta la gente? Entonces, ese es el primer eje fundamental que también nos inculcaron por el tema cultural, la situación turística. Ahí vemos que en Pompeya se tenía el museo Sicame, y luego en base de eso yo también me puse a hacer mis colecciones. Desde los 8 años me nació para tener el Museo Magua, que actualmente tiene una de las colecciones más importantes a nivel privado, ¿no? En algunas ocasiones me quisieron confiscar el mismo municipio, ¿no? Sin respetar el gran esfuerzo y el respaldo que tenía yo justamente de la parte cultural a nivel nacional, porque cuando había ciertas exposiciones y ferias en mi juventud, yo salía con parte de mis colecciones a presentar y fomentar un poco justamente el cuidado. Lleva ya mucho tiempo prácticamente dedicado a esto, ¿no? Arqueología, ¿no? Pero sin embargo sigo avanzando con el tema. Dentro de lo que es la parte cultural, la parte arqueológica, en la parte cultural mismo, y turística ahora, que es el eje fundamental que tenemos que darle mucha importancia. Antes de conocer un poquito de su situación actual y a lo que se dedica, que también es de conocimiento de la mayoría de quienes tenemos el honor y el gusto de conocerlo y de ser testigos de cómo se ha venido desempeñando, ¿cuándo le nació a usted el interés o el gusto por la política? Porque llegar a ser alcalde, en ese entonces era gobierno, ilustre municipio, se llamaba presidente del municipio, así era como se catalogaba. Bueno, ese es un historial. Yo fui muy fanático al tema deportivo. Con los jóvenes, antes éramos otro tipo de juventud, ¿no? Antes no había los recursos de apoyo para la juventud, para el deporte, y sin embargo nos organizamos, formamos. ¿Qué practicaba usted? Yo practicaba el vóley, el fútbol, el básquet, la natación, wow, ¿no? Y me di la satisfacción
con mis compañeros hasta acá, amigos, mi hermano, los hermanos Andy, Orlando, Néstor y todo, bueno, pues es un número de todos, que no voy a enumerarles a todos. Pero todavía están no, pues el aquí. Club Orellana es uno de los clubes más importantes, y, ¿no? Creamos el Club Orellana, y luego de crear el Club Orellana también ayudamos a que se críe el Club UBA, Caipicán, un club que me acuerdo, ya no me acuerdo los nombres, de Cañón de los Monos, de Sacha. ¿Para qué? En su haber tiene varios equipos deportivos. ¿Para qué creamos esos clubes que había que tener los jurídicos para poder crear la liga cantonal? Porque si no habían los clubes jurídicos, no había el argumento para tener la liga cantonal. Lo que después deporte nació por ahí su interés. Entonces formamos los clubes, comencemos a hacer competencias, íbamos a Altena, Tidona, Baeza, Quijos, y Orellana se convertía en el campeón en cada competencia. Era un potencial en esos entonces, momentos. Como yo era el dirigente, un día llegó una delegación del TENA en la época ya para inscribir candidatos, a pedirme que sea candidato a consejero de la provincia de Napo, porque nosotros como Orellana pertenecíamos a la provincia de Napo. Entonces yo les pregunté, ¿y eso con qué se come? Porque yo de política poco entendía, ¿no? Yo estaba más inmerso en el tema deportivo y el tema cultural, ¿no? Pero la insistencia ciudadana y la juventud me hicieron aceptar, firmé los documentos y fui candidato justamente para mi primera gestión como consejero del Consejo Provincial de Napo, porque todos pertenecíamos al Consejo Provincial de Napo, éramos la provincia de Napo. Después, desde ahí nació justamente la idea de la creación de la provincia de Orellana, ¿no? Para mí fue una satisfacción una vez que ya, sin hacer mucha campaña, los resultados de que había ganado. Ya llegando a la primera sesión me posesioné y conociendo, vi que había la posibilidad de ayudar justamente a la parte educativa, a la parte cultural en la ribera, que no había escuelas, y se había las vías, el asentamiento de la colonización, y la mayor parte de Viabucas no había, las escuelitas eran de 4 palos y unas 4 hojas de zinc. Entonces logramos poco a poco ir solucionando a través del... O sea, primero fue consejero. Consejero de la provincia de Napo, lo que ahora somos las 3 provincias. Interesante, ¿no? Esa parte no conocía. O sea, no es que primero fue al Consejo Municipal, ¿no? Yo, bueno, ahí adquirí una gran experiencia. Y una vez que estuve acá, otra vez así mismo me pidieron que sea candidato a concejal, hubo un poco de conflicto, es una temporada, no quiero argumentar los conflictos, y cedí la concejalía a mi alterno para que continúe la situación. Pasó un poco de tiempo, ya se habló justamente no quería yo aceptar porque vi un poco de situaciones, mi preocupación era parte justamente de mi trabajo en la parte cultural, en mi colección y en la parte turística. Pero ya hubo una insistencia, acepté ser candidato justamente a la presidencia del municipio, tuve la satisfacción, el apoyo de del pueblo, y llegué justamente a ser el presidente, lo que son ahora los alcaldes del municipio de Orellana. Presidente del ilustre municipio. 1992 hasta 1996, ahí me acompañó justamente como concejal, que también después yo también le ayudé para que siga la secuencia, a Eduardo Montaño. Era su concejal. Coidiario, como se dice, ¿no? Éramos de diferentes partidos políticos, pero antes no había riñas entre los políticos, todos nos conocíamos, todos nos daban una mano, y cuando alguien diga, no te olvidarás que tienes que apoyar también mi proyecto. Claro, ¿no? Que le dé continuidad, como había dice, una ¿no? hermandad, pero después poco a poco se fue dilatando la situación cuando ya comenzamos a través de los paros, porque no nos querían dar recursos, aquí los recursos eran ínfimos, no alcanzaban ni para pagar a los empleados. Entonces comenzamos nosotros a hacer los paros aquí, todo el mundo nos unimos. ¿Cómo si no había, como se dice antes, recursos, no había plata? ¿Cómo hizo usted lo que ahora tenemos, el Palacio Municipal? Quiero informarle a la ciudadanía que hemos tenido que ilustrarnos, como se dice, un poquito, y hablar con conocimiento de causa, y ya dicho sea de paso, hablando de cosas concretas para quienes no sabían lo que hoy todavía existe y subsiste, más allá de algunas modificaciones, que es el Palacio Municipal del Gobierno Municipal de Francisco Orellana.
fue construido en la administración de nuestro invitado el día de hoy, exalcalde, o en ese entonces presidente del Consejo Municipal. Como le digo, ¿cómo lo logró si bueno, si no había voy a ser plata? puntual, o sea, decir que yo lo he construido, ahí estaría mintiendo. Bueno, o sea, con esfuerzo en su gestión, en su administración. En mi administración, pero para poder conseguir los recursos teníamos que cerrar a veces hasta las válvulas de los pozos petroleros, porque caso contrario no nos querían dar un centavo. Y con los pocos recursos, yo soy agradecido y agradezco al pueblo en esa época. Parte de las losas lo hicimos justamente con mingas, con el pueblo. Entonces, parte se hizo por administración y parte con minga. Entonces yo soy agradecido del pueblo en esa Había época. más participación de la gente. Pues, todo el mundo participaba, las mingas, eso era un hecho. Y eso justamente que sea un mensaje a las generaciones, que la unidad hace la fuerza. Si todos unidos podemos conseguir muchas cosas y cosas positivas en beneficio justamente de todas. O sea, solamente concentrarnos, dejarnos justamente de ser solamente petroleros, no dejar solamente eso, sino que nos dediquemos justamente a la unidad social en beneficio del desarrollo de nuestras generaciones, que eso es fundamental. Excelente. Tengo una curiosidad. ¿Cómo es que las obras que antes se hacían todavía duran, perduran, se mantienen? Porque ahora se está remodelando. Incluso alguna vez alguien o alguna administración quiso demoler. Yo diría que debería más bien considerarse como un edificio histórico. No sé si habrá esa posibilidad de lo que se está haciendo era remodelar, o si se quiere ampliar, buscar otro espacio, pero en fin, yo creo que sigue siendo un edificio no solo funcional, sino histórico. ¿Cómo es que ahora las obras duran mucho más que las que se construyen ahora? Bueno, en nuestra época, inclusive hasta los materiales, dice Franco, los materiales eran más duraderos. Tenían mayor durabilidad. Ahora todo se ha hecho comercial. Todo es comercial. Si hablamos del mismo cemento, del mismo hierro, ya no es el mismo hierro de antes. Todo es comercial, como que le dan un tiempo de vida. Nada más. En esa época, antiguamente el hierro todo era consistente, ¿no? Y bueno, también la infraestructura que nosotros pusimos, yo agradezco, como digo, a los profesionales que me ayudaron. Ahí estaba el ingeniero Herrera en la parte estructural, especial. O sea, no puedo decir que yo tengo que reconocer el esfuerzo. O sea, se hizo de un buen equipo, claro, también de trabajo. Y gente que hacía y colaboraba gratuitamente, porque todos decíamos, no tenemos ¿cómo queremos ser provincia si no tenemos una casa que nos represente, ¿no? Y la gente colaboraba, soy franco en ese sentido, las comunidades y todo, ¿no? No importa que ahora le critiquen, que digan que le hizo con la entrada al contrario de que debería ser por el ingreso principal. O sea, que es importante la crítica, porque si yo como les digo... ¿Sí le han dicho eso? ¿Sí le han dicho eso a cada rato, pero digo, cuando te levantas, ¿a dónde miras? No miras la cara donde sale el sol. Entonces justamente el municipio está con la cara, la mirada al sol. O sea, por favor, es parte justamente de la ética y de la cultura. Es una forma diferente de pensar. Y sigue perdurando, además, como digo, claro, no solo que es funcional, sino que es un edificio histórico. Pero bueno, no solo eso, ¿qué es lo que más recuerda a usted durante su administración? Porque debe tener una infinidad de anécdotas que no nos alcanzaría un solo programa para hablar de ellas. Bueno, pero lo fundamental. Así de manera general, de esas cosas como las que acabamos de mencionar, que usted sabe que fue testigo, incluso de lo que tengo entendido, de lo que he investigado y hablo con conocimiento de causa, el malecón, que así mismo digo, de esas obras que todavía perduran, que se mantienen, que no se lo ha llevado todavía el río y todas las crecientes. También fue parte de su administración. Bueno, sí, o sea, si hablamos, por ejemplo, el terminal, que le decimos ahora el terminal viejo, lo hicimos con esfuerzo también de la gente, del pueblo. El mercado, en paz descanse, lo inició don Osvaldo Flores, y yo lo concluí en su mayoría para que sea funcional, porque hay que dar los méritos a quien y lo que hemos hecho es continuar con el proyecto, ¿no? Hemos concluido con parte de lo que es el estadio, que después en el tiempo de Lucio Gutiérrez tuve la oportunidad de ayudar a gestionar con el señor Aurelio Llori, ¿no? Con la federación para lo que es justamente deseado para que se hagan los Juegos Amazónicos. También. En esa época, ¿no? Y si hablamos justamente lo principal, un pueblo sin obra básica no funciona. Entonces, había un alcantarillado de las administraciones, pero cuando el pueblo era pequeño no alcanzaba para nada, ya era obsoleto, ya no funcionaba.
El tema del agua potable ya no era funcional, entonces había como situación emergente que solucionar los problemas básicos, porque un pueblo sin agua en su casa, sin la parte sanitaria, no era vivible. Igual el tema de la luz, yo me acuerdo que teníamos la luz de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche con generadores, donde está ahorita la estación. La estación fueron los primeros generadores y luego se ubicó justamente que yo mismo facilité los terrenos donde estaban justamente al lado mío para que se pongan los generadores más grandes. O sea, donó incluso hasta terrenos para que se construyan. Así es. Entonces, se solucionó primeramente el tema los servicios básicos. No, la primera parte del malecón, los muros lo hicieron en la época, en paz descanse, don Rafael, ya se me cuesta el apellido, estuvo mi hermano, Emeritón Rodríguez también. Andrade, ¿no era? Rafael Andrade, no. Otro Rafael. Bueno, ya. Entonces ellos fueron los que hicieron una fase y yo continué con la parte justamente para arriba y parte hasta el Colegio Amazonas, que hasta ahora existe. El museo ya se ha dado una gran defensa justamente a la seguridad del río, que hay que trabajar porque ya ha cumplido su tiempo, ¿no? De duración. Tocan hacer siempre mejorías, toca hacer ciertas protecciones más allá en el río Napo para darle seguridad al Coca. Me admira que se han despreocupado totalmente del asunto de la defensa del río Coca, ¿no? Que es ya un cada vez peligro sigue avanzando, sigue avanzando. Había un pequeño proyecto, un proyecto justamente de técnicos especialistas que vinieron del Brasil, que no nos cobraron un centavo para darnos todos los asesoramientos para hacer justamente los espolones y la defensa del río Coca. ¿Ya había esos estudios hace cuántos años? Ya esos son ya hablamos de más de 30 años. Perdón que dijo algo que me llamó la atención. Tengo esa información, pero me gustaría escuchar de usted, confirmar. ¿Qué parentesco tiene usted con Lucio Gutiérrez? Siempre habla de él. Somos primos, hermano. ¿Son primos? Somos primos. Claro, es Gutiérrez, perdón, es Pauker Gutiérrez. ¿Por parte de quién? A ver si me dibuja mi madre, el parentesco. Mi madre era hermana del papá de Lucio Gutiérrez. O sea, mi madre era tía de Lucio Gutiérrez. Primos hermanos. Nosotros somos primos hermanos, así es. Pero, y en la administración también fue parte en su momento, ¿no? Miembro de la agrupación política Sociedad Patriótica, entre otras. Ahí la presión que nosotros le dimos a Lucio Gutiérrez, justamente quien inició, y eso hay que reconocer, el inicio de los estudios y todo, justamente de la para troncal amazónica. Sí, la también lo vía de recordamos. aquí justamente se comenzó los trabajos de aquí a Loreto, los asfaltados, y fue en el tiempo de Lucio Gutiérrez, donde también se asfaltó, ahí estaba doña Lupe, creo de prefecta, ¿no? Se asfaltó la 9 de octubre, la Alejandro Lavaca, toda cuestión, haciendo como una extensión dentro del proyecto que se hacía la vía a Loreto. O sea, sí se hizo a través justamente que hay que aprovechar si hay una influencia. Una coyuntura. Había que tratar de conseguir algunas mejoras para acá, pues en eso hay que ser francos. Bueno, y había la colaboración, no puedo decir así había una colaboración general de la mayor parte de la ciudadanía en esa época, ¿no? Hay alegrías, tristezas, momentos de todo tipo, ¿no? Que seguro están allí, parte de sus recuerdos, de su gestión, de su trabajo, como digo, no nos alcanzaría en un solo programa para hablar de esas anécdotas. Pero recordando nuevamente lo que fue su paso por el gobierno municipal en ese entonces, ilustre municipio, ¿qué es lo que usted de esas cosas que pudo, como se dice, compartir y esa satisfacción que tiene con la ciudadanía, qué es algo que le hubiese gustado concluir pero que no lo pudo hacer? Bueno, nosotros cuando estábamos en el municipio, desde antes fuimos los que promovieron a través de Monseñor Alejandro Lavaca, Osvaldo Flores, el finado Osvaldo Flores, mi padre y todos los ciudadanos, la creación de la provincia de Orellana. Yo fui uno de los mentalizadores de la creación. Pero bueno, eso que conste en la historia no me interesa, lo importante es haber cumplido con él. Está en su conciencia. Y se siguió justamente la gestión, el trabajo, ¿no? Dándole justamente la presencia al Coca, justamente construyendo municipios, haciendo agua potable, dando las bases y todas las cuestiones.
¿no? Y luego se continuó con Eduardo Montaño para la creación, ¿no? Y en eso también hay que reconocer, el arquitecto Estuardo Hidalgo influyó mucho, porque nosotros ya presentamos, antes de estar presentamos los documentos en el Congreso, ahí era Congreso, ahí no era Asamblea. Se necesitaba... Lo que ahí me acompañó era concejal el señor Bustamante, ¿no? Eduardo Bustamante. Íbamos llevando en cartones los proyectos, íbamos en cada curul, fuimos entregando justamente el proyecto para la provincialización, pero lamentablemente toda esta cuestión se consigue a través de la influencia política. Y votos. Entonces la influencia política la tenía más la parte de González, del Aguario, y ellos tomaron justamente nuestra iniciativa, complementaron y nos ganaron porque tenían el poder político. Pero luego en eso sí se retomó y hay que hablar las cosas con franqueza, con el esfuerzo que hizo el pueblo, con los esfuerzos que hizo, pero una persona que influyó. Que fue clave. Ahí fue el arquitecto Estuardo Hidalgo, porque tenía el nexo con el presidente Alarcón, porque tenía, parece, alguna familiaridad, la esposa de Estuardo Hidalgo con la esposa del presidente, y lo trajo, y justamente el presidente vino aquí en el Coliseo a firmar el decreto de la provincialización, ¿no? Entonces, pues fue un trabajo justamente no tan fácil, un trabajo muy duro, que inclusive los recursos se hacían aquí, todo, señor Milton Novoa y todo el mundo ponía su aporte para poder pagar justamente a los técnicos que hacían los estudios de factibilidad, ¿no? Para la cuestión justamente de la comisión de límites, porque había que presentar... O sea, a usted le hubiese gustado en su administración haber concretado, pero lo bueno es que se continuó, se hizo después. Para mí es una satisfacción que se haya creado la provincia, porque hay mucho que hacer con la provincialización, ¿no? Hay factores importantes, lo que yo siempre he manifestado, el post-petróleo es algo que no podemos dejar atrás, que justamente hago un llamado a las autoridades, un llamado a la ciudadanía para que se unificarse y trabajar para que se cree la zona franca y el libre comercio lineal, reglamentado de aquí hasta Manaos. Una zona franca, eso significa generar el desarrollo comercial y turístico de toda nuestra provincia, y no solamente la provincia de Orellana, sino también la provincia de Sucumbío, la provincia de Napo y hasta ciertos sectores justamente de la sierra, porque productos justamente de la sierra que no hay a lo largo del río Napo al Amazonas, tranquilamente de aquí podrían llevarse a comercializar. Don Daniel, le invito a hacer una brevísima pausa para comerciales, una pausa muy corta, pero ya enseguida volvemos. Esto es La Realidad de Frente. Hoy nos acompaña el señor Daniel Pauker, ex alcalde, o en ese entonces ex presidente del ilustre municipio de Francisco Orellana, hoy el Coca, que ha celebrado precisamente un año más de aniversario, y en este especial le rendimos también un homenaje. Como homenaje a nuestra ciudad, compartimos esta entrevista. Una pausa y enseguida volvemos para conocer un poco, por ejemplo, quizá cosas de las que se arrepiente o de las que, sin lugar a duda, le hubiese gustado que hubiesen sido de una manera distinta. La pausa y enseguida volvemos. Esto es La Realidad de Frente, a través de Cocavisión, Radio Suprema y los demás medios que se han conectado para retransmitir esta entrevista. Enseguida volvemos. La gente elige Cocavisión por su calidad en el servicio. Mire, ceñito, ya está su internet muy rápido. Al comienzo no creía, pero vea usted, ese internet vuela. No me pierdo las noticias de Cocavisión. Me tiene informada de lo que pasa en el Coca. Siempre preocupados por el bienestar de la comunidad, llegando a los barrios y dando a conocer sus necesidades. Empieza lo bueno, Cocavisión está de nuevo, es mi canal. Siempre está contigo, Cocavisión será tu amigo, es mi canal.
Señoras y señores, amigos seguidores de La Realidad y también de Cocavisión, estamos ya de regreso a través de su espacio, este podcast, La Realidad de Frente. También a quienes nos escuchan a través de Radio Supremo 89.5 FM, como ya lo habíamos indicado, un invitado de lujo, nada más y nada menos que el señor Daniel Pauker, ex alcalde o en ese entonces, como ya lo hemos indicado, presidente del gobierno o ilustre municipio de Francisco Orellana, el Coca, que ha celebrado precisamente un aniversario más de creación, y en honor a esas, más que fiestas, como ya sabemos, no se celebró como nos hubiese gustado, don Daniel. ¿Cómo eran antes las fiestas? Hablando de ese tema, usted, ¿cómo hacía usted las fiestas de la cantonización de Francisco Orellana, el Coca? Bueno, en esa época, dentro del presupuesto y la ley de régimen municipal, los recursos para fiestas eran ínfimos. Entonces nosotros pedíamos colaboración en las compañías, hacíamos los reinados. Autogestión. Toda autogestión, hacíamos los reinados, había mucha colaboración, los señores concejales y la ciudadanía colaboraba. Y los reinados no eran gratis, era un precio, ¿no? Y todo el mundo pagaba para ir a ver los reinados. Igual las ferias que hacíamos. Era reconocer ese evento. No era una cantidad exorbitante, pero un precio para poder justamente financiar lo que se invertía en la cuestión de las fiestas, en los reinados, ¿no? Y la participación por la parte educativa, el magisterio, la UNE, todo el mundo participaba en las fiestas ampliamente, ¿no? Y los recursos que se conseguían, a veces un poquito les presionábamos a las compañías para que nos den un pequeño aporte, ¿no? Y también, soy franco, los señores contratistas también les exigíamos, ¿no? que hagan su aporte. Claro, que algo fiestas, colaboren, ¿no? No para eso. Y así logramos siempre hacer las fiestas, que no eran gratuitas, pagaban un valor ínfimo para apoyarles algo a la reina, porque una participación no requiere de recursos de una candidata, ¿no? Y así se hacían las fiestas, ¿no? Y yo digo, mi satisfacción y agradecimiento a todos los concejales de esa época, porque ahí no había partidos políticos, ahí había unidad, había, como dicen, era un cuerpo colegiado, que todos hacíamos un proyecto y todos nos poníamos a trabajar por el bien de todos. No había mucha diferencia o egoísmos, como ahora se puede ver. Nada, no nada, absolutamente intereses nada. medios raros, como se dice, oscuros, que aparecen ahora. No. Por eso digo, justamente el municipio se hizo por administración, con mingas, instituciones, no gastamos tanto dinero porque hubo la participación ciudadana, que eso es la parte fundamental, ¿no? Hicimos los muros de contención, se dio trabajo a la gente de aquí, a los canoeros, porque antes no había las carreteras para traer el material de Guataraco, sino se traía la piedra para armar los gaviones por Río de Armenia, las playas de allá, en embarcaciones. Entonces los canoeros se les decía, bueno, usted va a tener el contrato para dar. Se construyó trayendo el material en canoa. En canoa, claro, en canoa de transporte. Increíble. Y ahí está, se hizo hasta el Colegio Amazonas. ¿Ya cuántos años son? Son más de 30 años que se inició, se construyó eso, hasta ahora están ahí, ¿no? Y se mantiene todavía. Se mantiene todavía. ¿Ya se acordó del apellido del amigo de Rafael? Valdés. Valdés. Él fue presidente del municipio, también aportó, también después tuvo Meritón Rodríguez, también mi hermano era concejal. Bueno, en paz descanse don Jorge Apunte, que también ha fallecido. Y también él fue concejal y todos metieron el hombro, con pocos recursos y se hizo. Primero se hicieron con gaviones, con pilotaje, trajeron rieles, no se lo consiguieron, rieles de ferrocarril y se piloteó y luego se le puso la situación del hormigón, ¿no? Pero bien, se hizo el muro hasta ahora, esos tienen ya más de 40 años, ya cumplió hace tiempo, ya duplicó la vida útil. Ya necesita un fuerte mantenimiento. Igual los muros, los gaviones que se hizo en mi época, también ya cumplió en la época de Eduardo Montaño, ya cumplió la vida útil, necesita un buen mantenimiento. Bueno, eso yo ya no puedo inmiscuirme porque ya no es parte de nuestra gestión. Los que están ahora son los que tienen que asumir la responsabilidad y las cosas hacerlas con responsabilidad, ¿no? Y compartiendo así como yo compartía con los técnicos y la ciudadanía de nuestro pueblo. Ahora, mi estimado don Daniel, como decíamos antes de la pausa, sé que son muchas las anécdotas, pero ¿qué es de esas cosas que usted de pronto se arrepiente que en su momento
político o en su momento del trabajo, la gestión, porque todo es experiencia, ¿no? Nada es perfecto y de las situaciones a veces adversas uno aprende. Bueno, alguna de esas cosas que nos quiera compartir. Soy franco, yo aprendí mucho cuando tuve la oportunidad de ser concejal, consejero, también fui consejero de la provincia de Napo, ¿no? Yo me concentré mucho en la situación para poder justamente conseguir los recursos y en la parte educativa, en la parte social, en la parte deportiva, ¿no? Por ejemplo, aquí este coliseo que está aquí, el central, ¿no? Me acuerdo que era prefecto el señor Wilson Barrio Nuevo. Entonces nosotros, yo como era presidente de la Liga Formal del Deporte, ¿no? Y como éramos conocidos, ¿no? Él tenía su nexo con Rocafuerte, él nos ayudó justamente para que para hacer posible, ¿no? Ese coliseo. Y para terminar la fachada, eso lo hicimos con Minga, cuando yo estaba de presidente del municipio, los materiales y hasta con los deportistas aportaron para hacer justamente las oficinas y toda la fachada que estaba al frente. Ese coliseo. ¿No? Sí. Porque los recursos no eran tan grandes, suficientes. Pero con el esfuerzo de la gente se logró hacer todo eso, ¿no? Usted también fue parte de los paros, las manifestaciones, porque antes si no había paros, si no había esa presión, no se conseguía nada. Lamentablemente yo fui uno de los más activistas de estar en los paros, de Tena, Napo, cuando se hacían los paros en Baeza. ¿Lo metieron preso alguna vez por eso o lo quisieron meter preso? Bueno, a mí estuvo sí huido, lo persiguieron. Me quisieron destituir del municipio y mandarme unos cuantos años a la cárcel, pero gracias, justamente, en paz descanse el general Iturralde, que fue el jefe del comando conjunto, ¿no? Él me defendió, porque a mí ya me llevaron justamente ya como dicen, para darme ya el veredicto y la sentencia de destituirme de presidente y mandarme a la cárcel. Y él así fue, él le dijo, señores comandante, le dijo, si yo fuera el señor Pauker, hiciera el doble lo que hace, porque no es justo un lugar donde sale la plata para el país, ¿no? Y que no haya luz, no haya agua, no haya nada. Y él está peleando por eso, está luchando con su pueblo para eso. Y no es justo no comparto lo que se quiere hacer contra el señor Pauker. Él me defendió y todo lo que tenían en contra mía, más bien me disolvieron y dijo, continúa adelante. Qué interesante. ¿No? ¿Y qué sintió usted ese momento? No, pues una satisfacción, una alegría me dio, ¿no? Sí me dio un poco de sentimiento. Pero cuando estuvo cerca de ir a la cárcel no ha de haber sido fácil, ¿era? Bueno, ya cuando uno se mete a estas cosas, uno se mete resignado. Claro que lo que a uno le se preocupa lo primero, ¿y qué va a pasar con mi familia? ¿No? Claro. Esta cosa no es tan fácil. Pero yo lo hacía de buena fe, yo doy gracias a mi Dios, porque en todo lo que yo pasé, Él siempre me protegió. Sin la protección de Dios, si no tiene usted fe en Dios, usted no es nadie. ¿No se arrepiente de alguna de esas marchas o protestas en las que de pronto sintió que a pesar de todo el esfuerzo, de todo el trabajo, a lo mejor no se reconoció como se esperaba? Bueno, yo arrepentirme no, porque ya cuando uno se mete en esa cuestión, más bien la satisfacción, porque si no nos hubiésemos puesto en esa época y con el ayuda y el apoyo del ciudadano, no, Coca no tuviera lo que tiene ahora. Si no hubiese esa cuestión, no se hubiese creado tampoco, no hubiese esa presión en el Consejo, no seríamos provincia, ¿no? ¿Ha sido necesario todo eso? O sea, fue una necesidad porque como éramos una provincia y éramos amazónicos, no nos tomaban en cuenta. No, a veces los presidentes tenían la buena intención, pero los estratos medios no nos daban paso. Y a base justamente de la presión, ¿no?, que hacíamos junto con el pueblo, ¿no?, se logró atender la cuestión, se logró justamente para que haga las vías y toda la cuestión, porque si no las vías eran obsoletas, ¿no? Nadie quería asfaltar las vías, ¿no? Entonces esa presión de la ciudadanía también participó la provincia también Lago Ario, Napo, todo el mundo. O sea, claro, se unieron ahí, fue el paro biprovincial. Una unificación amazónica, porque si no, no hubiera las carreteras, ¿no?, que ahora no están tan buenas, ya que han cumplido su vida útil, hay que mejorarlas indiscutiblemente, ¿no? Ahora, don Daniel, si nos permite hacer, como se dice, una pequeña, más que comparación, sería un pequeño registro de lo que fue en su momento el COCA, cómo usted tuvo la oportunidad de ser parte de la gestión y lo que vemos ahora. O sea, en realidad ha existido un cambio, una
una transformación, pero ¿qué cree usted que le falta ahora a la ciudad de Francisco Orellana, más conocida como el Coca? Yo voy a ser muy puntual en esta situación, queda al lado el tema político. Lamentablemente antes los presidentes o alcaldes invitaban a la sociedad, a quienes representamos, quienes teníamos conocimiento, para emitir nuestros criterios dentro del tema justamente del futuro y el desarrollo de nuestra sociedad. Lamentablemente ahora ya no se nos toma en cuenta, como que ya no existimos. Aquí una gran experiencia, por ejemplo, don Melitón Rodríguez, somos personas, ahora ya nos dicen que somos los ancestros, nos han puesto hasta un sobrenombre muy grosero, ¿no? Sí. ¿No? Es como una falta de consideración, ¿no? Pero todos digamos, pero sí les hago un llamado, ¿no? Cuando yo hablo y hablamos de algún post-petróleo, estamos hablando no para nosotros los presentes, los que estamos en nuestra edad, sino para las futuras generaciones. No, estamos pensando en nuestras generaciones. ¿De qué nos sirve a nosotros que toda la juventud sea profesional, tenga sus títulos de ingeniero, de arquitecto, de médico, de tanto? Pero si no hay trabajo para ellos. O sea, todo el esfuerzo que nosotros hicimos y que continúe. Hablamos nosotros aquí, deberíamos tener un gran ingenio azucarero. ¿Dónde está el ingenio azucarero? Aquí se da bien la caña. Hizo todos sus productos. ¿Dónde está la gran procesadora de arroz? ¿No? Antes querían que el arroz se siembre aquí y se lo lleve a pilar a las procesadoras de la costa. Eso no es justo. Cuando nosotros tenemos que tener nuestra procesadora, nuestra gran industria donde van a trabajar la juventud del cacao, del café, industrias, no manualidades, industrias, donde van a trabajar las juventudes y donde se le va a dar el valor agregado al gran esfuerzo que hace el campesino, el agricultor. Eso es lo que hace falta y eso no se ha dado ningún seguimiento. No le dan importancia a la situación del desarrollo y del futuro de las generaciones. ¿De qué van a vivir las generaciones? ¿De qué va a vivir nuestro pueblo cuando ya el petróleo se estaba calculado para 50 años? Ya pasamos los 50 años. Se están recogiendo, como dicen, ya los conchos. Se acaba reservas el petróleo. Nomás. No, lo único que nos va a quedar es una gran contaminación. Eso es el futuro para nuestras generaciones. ¿Para qué se han esforzado, no? Educándose? ¿Para qué? ¿No? Entonces sí, yo hago un llamado justamente a las autoridades y a las nuevas autoridades, que se piense con seriedad y con responsabilidad, no con ambiciones personales. ¿Por qué cree que no se da esa importancia? Yo no entiendo. No sé para qué quieren, se desesperan, pelean por ser candidatos, llegar al municipio. ¿Usted ya no quiere volver a la política? No, sí me han propuesto, pero he dicho no, porque yo no quiero estar involucrado en esa situación, ¿no? Prefiere pero ahora la paz, la tranquilidad. Yo sí puedo dar justamente cualquier criterio positivo para que le hagan un análisis, pero esos criterios no sé por qué no les gustan, ¿no? Aquí en Confianza tengo de fuentes extraoficiales, pero honestamente, por lo menos lo invitaron a la conmemoración de las fiestas del Coca. No sé si habrá fiesta, no conozco. Bueno, no fiestas, por lo menos de la celebración, del recuerdo de la... No, ni una tarjetita que diga ex alcalde, ex autoridad, por lo menos a estar ahí presenciando nada. Algún evento, nada. No. A la gente de aquí ya no nos toma en cuenta. Peor decir que se lo invita a una reunión ampliada, un consejo de ex, en otras partes sí, pues de ex presidentes, ex alcaldes, un criterio sobre temas importantes de la ciudad, valerse de esa experiencia, ahora que están todavía con vida, o ya esperarán que no estén ahí decir recién. En esa situación no. Yo inclusive he intentado ver cómo se puede dialogar, compartir un poco los criterios, pero es bien difícil. No, porque aquí vemos, por ejemplo, creo que los que hemos estado en el municipio, está don Melitón Rodríguez como presidente, de que acuerdo, ya los demás que yo recuerdo ya no existen. Bueno, todavía está con vida, pero no creo que es muy frecuente por aquí el señor Eduardo Montaño. Montaño, claro, sí, Eduardo también, Montaño, sí. En su momento, bueno, fue alcaldesa Guadalupe Llori, Anita Rivas, por mencionar el doctor Zárate también. También, por eso es un reconocido aquí somos médico de aquí de la ciudad. Estamos 4 con el más antiguo Melitón, Eduardo Montaño,
doctor Luis Zárate. Imagínese el criterio de las personas que he nombrado para que puedan... En el poco tiempo que estuvo el doctor, que no fue ni, creo, medio año, por lo menos siquiera construyó lo que es ahora la Cruz Roja. Es una obra hecha por el doctor Luis Zárate, ¿no? O sea, gente como médico, él se preocupó. No, en su momento también usted fue parte de la creación de la Cruz Roja. Claro, con mi finado padre, yo también fui en esa época miembro de la Cruz Roja, mi hermano Leopoldo. Bueno, voluntarios eran en ese entonces. Es que ahí todo era voluntario. Los bomberos también, ¿no? Los bomberos eran voluntarios, nadie ganaba un sueldo, nadie tenía un viático, simplemente todo era un esfuerzo estrictamente. Verdaderamente eran voluntarios, como se dice, un trabajo. Situación. En eso sí, soy digno de felicitar a quienes participaban siempre. Un trabajo desinteresado. Trabajos desinteresados. Igual justamente yo me acuerdo cuando en el tiempo de Sixto Durán, cuando hubo la guerra, qué lindo que ver cómo la parte cultural, la parte quichua, todo el mundo se unían, daban su aporte. ¿Sixto Durán Ballén estuvo aquí en el Coca? Claro. En su administración. En mi administración. ¿Cómo logró que venga el Bueno, Sixto Durán Ballén tenía una gran amistad con mi finado padre desde jóvenes, se habían conocido, ¿no? Y fuera de eso, pues, o sea, como yo ya estuve en el municipio, le hicimos la invitación. Y él vino. En esa cuestión hay que reconocer, en paz descanse, arquitecto Sixto Durán Ballén. O sea, y él sí, él sí presionó a los ministerios para que en algo nos ayuden, si no, no nos daban el crédito, no nos querían dar el crédito del agua potable y el alcantarillado. Imagínense. O sea, todo eso se oponía, ¿no? ¿Por qué? Porque era el oriente, porque la población no era tan grande, entonces no había que tomarlo en cuenta. O sea, había que apoyar a las grandes ciudades por el tema electoral, entonces a nosotros nos tenían aislados, ¿no? Entonces, qué preocupante. Y ahorita mi recomendación a las autoridades y a todo el pueblo, hay que unificarse para que se hagan ya no proyectos, sino macro proyectos. Megaproyectos. Megaproyectos, lo que digo, para la caña, para la agricultura, para el turismo, la zona franca, que es una necesidad. La vía que estaba de aquí, que va a Alto Punido, que ahora es la minería ilegal, una vía recta que va a salir del Salado más arribita antes de Borja, ¿no? Que de aquí haya una buena vía, hasta tenemos hora y media, y de ahí aquí otras 2 horas, que sean 3 horas y media, 4 horas. Eso sería cortar completamente las distancias. Completamente y sin muchos riesgos, y atraeríamos por cortarse la vía, el turismo en cantidad, ¿no? No solamente llegaría a Tena, a Baños, sino acá sería más cerca, ¿no? Con esa vía. Entonces, esos son proyectos, megaproyectos, que hay que pelearlos antes que se acabe el petróleo. Porque se acaba el petróleo, ya nadie nos va a tomar en cuenta. Yo no digo, a mí no me van a tomar, no van a tomar en cuenta a nuestras generaciones, ¿no? Usted le apuesta al turismo y es lo que actualmente ahora... Para mí, siempre he dicho, de lo que sobrevive. Tenemos 2 ejes importantes a los que hay que darle justamente el valor agregado. Es la agricultura y el turismo, ¿no? Y cuando hablamos del turismo, hablamos de la agricultura, hablamos de la zona franca y el libre comercio. Eso no es algo que no se pueda hacer. Claro que el gobierno tiene que invertir. Así como Orellana, las provincias amazónicas, han dado todos los recursos, son 50 años que se han solucionado los problemas económicos del país. Asimismo esperamos que ahora, antes que se acabe el petróleo, por lo menos se haga una compensación en hacer esa nueva vía que siempre hablamos. La señora prefecta actual ya hizo unos estudios hasta Alto Punino, que le den los recursos para que por lo menos haga una avanzada antes de que salga, ¿no? Que se haga el tema de la zona franca. Hay que hacer el proyecto, ¿no? Yo sé que cuesta un poco, que se necesita esfuerzos, ¿no? Pero con la zona franca, la voluntad política sobre todo, ¿no? Reglamentada, eso va a dar vida al comercio, al turismo. Porque todo el comercio vive del turismo, vive de la agricultura. El comercio solo como comercio solo no vive, ¿no? Tiene que haber justamente, ¿no?, los ejes que generen el circulante, el flujo, el movimiento. Que haya justamente las divisas necesarias. Porque el turismo a nivel internacional, bien manejado con la seguridad de vida, es el que viene y deja aquí los dólares. Correcto. ¿No? Deja aquí las divisas, pero se quedan aquí. Entonces eso es fundamental, que se unifiquen las instituciones. O sea, para mí me duele escuchar cuando oigo que no se lleva justamente
el municipio con el consejo provincial, que no se llevan con el prefecto de la otra provincia, cuando hay que unificarse todos los amazónicos, pero seriamente, sin ningún interés personal, sino pensando justamente en el bienestar general de todos. Eso es lo que se necesita ahora. Excelente, muchísimas gracias. Mi estimado don Daniel Pauker, qué gusto haberle tenido con nosotros en este programa especial. Queremos indudablemente no solo agradecerle por su presencia, por habernos acompañado en este espacio La Realidad de Frente a través de Cocavisión, un programa especial en el marco de la celebración de un aniversario más de creación de Francisco Orellana el Coca. No ha sido un programa para hablar de la historia como tal, hay muchos registros, hay muchos libros que de hecho he tenido la oportunidad de revisarlos, como el libro El Coca con alma ribereña, que de sus autores es uno de los fundadores precisamente, y hay algunos pasajes, hay datos más precisos, digamos así, o históricos, pero este programa no trata de eso, sino trata precisamente de enfocarnos en el personaje, como es la persona que nos ha acompañado en este especial, el señor Daniel Pauker, ex alcalde de Francisco Orellana el Coca. Dejamos con la despedida final, don Daniel, una vez más, agradecerle por su tiempo, su gentileza de habernos acompañado en este programa especial. Primero, gracias a ustedes por la invitación, Cocavisión, a ti especialmente, ¿no? Y igual, para todos que nos escuchan, que no se tome esta entrevista como algo negativo, sino que lo tomen justamente como algo positivo. Creo que todo lo que yo hablo es un mensaje para el futuro, para nuestras generaciones. Orellana, unido, estoy seguro que consigue todas sus aspiraciones. Orellana, suelto, no hace nada. Y con la ayuda de Dios y la bendición de Dios, yo estoy seguro, si nos unimos todos, todo se va a hacer. Gracias a ellos. Excelente, muchísimas gracias. Señoras y señores, este ha sido un programa más, La Realidad de Frente, con este humilde servidor, quien les habla, Pablo Intriago. En controles máster, en la producción general de este programa, Patricio Guabán. Tras cámaras, el primer escenario, Carlos Palacios. Quiero desearles un excelente feriado todavía para quienes están precisamente compartiendo y disfrutando. Igualmente, invitarles a que siempre sigan nuestras redes sociales. Muy pronto, buenas noticias. Se viene también un espacio que estará anclado. Muy pronto ya se viene. Les vamos a compartir nada más algo breve. La plena, como se dice comúnmente, también de la producción general que se viene desarrollando este programa. Un podcast diferente, un espacio distinto. Señoras y señores, que tengan, como ya les había indicado, un lindo resto de feriado. Se despide quienes habla, su amigo y servidor de siempre, Pablo César Intriago Cruz. Hasta pronto.